En 2024, arqueólogos encontraron en una caverna de Turquía un manuscrito que el Vaticano escondió por 1700 años y revela exactamente cuándo el Mesías va a retornar. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente la forma como ves las señales de nuestro tiempo. El viento helado de febrero azotaba las montañas de Capadocia con una fuerza que parecía advertir a los intrusos que algunos secretos deben permanecer enterrados. Pero la doxicura. Mariana Soledad Villarreal, arqueóloga colombiana de 42 años, no era de las que se dejaban intimidar por supersticiones ni por las bajas temperaturas. Llevaba 15 años investigando los primeros asentamientos cristianos en Asia Menor, y esta expedición a las profundidades de Derinkuyu, la ciudad subterránea más famosa de Turquía, prometía ser diferente a todas las anteriores. Lo que Mariana no sabía esa mañana era que estaba a punto de hacer un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la teología profética y desataría una carrera contrarreloj que pondría su vida en peligro. Derinkuyu no es una simple cueva. Es un complejo subterráneo de 18 niveles que se hunde más de 80 metros bajo tierra, construido originalmente por los frigios en el siglo VIII a.C., pero expandido masivamente por los cristianos primitivos que huían de las persecuciones romanas. Miles de personas vivieron allí durante siglos, creando todo un ecosistema subterráneo con iglesias, bodegas, establos y sistemas de ventilación tan sofisticados que aún hoy desconciertan a los ingenieros modernos. Mariana había obtenido un permiso especial del gobierno turco para explorar una sección del nivel 16 que había permanecido sellada desde su descubrimiento moderno en 1963. Los sensores geológicos indicaban una anomalía estructural, posiblemente otra cámara oculta. Acompañada por su equipo de 5 personas, entre ellos el ingeniero peruano Carlos Mendoza y la epigrafista española Elena Ruiz, Mariana descendió por estrechos túneles iluminados apenas por lámparas LED. El aire era denso, cargado de humedad y de esa peculiar sensación de eternidad que solo las profundidades de la Tierra pueden transmitir. Después de 3 horas de cuidadoso trabajo removiendo escombros y rocas calcáreas, encontraron lo que buscaban: una cámara sellada con una piedra circular que tenía grabados símbolos cristianos primitivos, incluyendo el pez, el ancla y algo que hizo que el corazón de Mariana se acelerara: el crismón, uno de los primeros monogramas de Cristo utilizado en el siglo II después de Cristo. Cuando finalmente lograron mover la piedra con un sistema de poleas, lo que encontraron dentro superó cualquier expectativa. La cámara era pequeña, no más de 3 metros cuadrados, pero sus paredes estaban completamente cubiertas de frescos increíblemente preservados que mostraban escenas apocalípticas: ángeles con trompetas, ciudades en llamas y una figura central radiante descendiendo entre las nubes. Pero lo más extraordinario estaba en el centro de la habitación, protegida dentro de una urna de arcilla sellada con cera de abeja fosilizada. Había una colección de pergaminos enrollados. Las manos de Mariana temblaban cuando, con el cuidado extremo que requería un material de casi 2000 años de antigüedad, comenzó a desenrollar el primero de los manuscritos. El texto estaba escrito en arameo, el idioma que hablaba Jesús, con algunas secciones en griego koiné. Elena Ruiz, experta en lenguas antiguas, comenzó a traducir en voz alta mientras los demás contenían la respiración. El documento se identificaba como escrito por Tadeo de Edesa, uno de los 70 discípulos mencionados en el Evangelio de Lucas, un hombre que, según la tradición cristiana oriental, llevó el cristianismo a Mesopotamia y fue martirizado en Persia. Pero este no era un evangelio ni una carta pastoral. Era algo completamente diferente. Era un texto profético titulado Las señales de la segunda venida del Hijo del Hombre. Lo que hacía único este manuscrito era su especificidad.
A diferencia de las profecías apocalípticas conocidas que hablan en lenguaje simbólico y metafórico, el texto de Tadeo contenía descripciones detalladas de eventos históricos futuros, fechas calculadas mediante ciclos lunares y solares, y lo más inquietante, un sistema de numerología hebrea que correlacionaba eventos proféticos con números específicos derivados del calendario judío. Mariana reconoció inmediatamente que esto no era un hallazgo arqueológico común. Esto era dinamita teológica pura. Mientras Elena continuaba traduciendo fragmentos del manuscrito, documentando cada palabra con fotografías de alta resolución, Carlos Mendoza notó algo extraño. Algunas secciones del texto contenían referencias astronómicas precisas, posiciones de constelaciones, eclipses y alineaciones planetarias que podían ser verificadas científicamente. Esto significaba que, si las profecías contenían fechas codificadas en fenómenos celestiales, podrían ser calculadas y verificadas con la astronomía moderna. La implicación era abrumadora. Este documento podría contener no solo predicciones vagas sobre el fin de los tiempos, sino fechas específicas relacionadas con el retorno de Cristo. Esa misma noche, en el pequeño hotel de Nevşehir, donde se hospedaba el equipo, Mariana apenas pudo dormir. Sabía que debía reportar el hallazgo a las autoridades turcas y a la comunidad académica internacional, pero también sabía que un descubrimiento de esta magnitud atraería atención indeseada. Ya había escuchado historias sobre el mercado negro de antigüedades religiosas, donde coleccionistas privados pagaban fortunas por manuscritos bíblicos, y sobre grupos religiosos extremistas que destruían o robaban artefactos que contradecían sus interpretaciones doctrinales. Decidió que lo primero era hacer copias digitales completas de todos los pergaminos y enviarlas a ubicaciones seguras antes de hacer cualquier anuncio público. Pero alguien más ya sabía del descubrimiento. A la mañana siguiente, cuando Mariana y su equipo regresaron a Derinkuyu, encontraron la entrada de la cámara forzada y señales de que alguien había estado allí durante la noche. Afortunadamente, los pergaminos originales estaban seguros en la caja fuerte del hotel, pero el mensaje era claro: no estaban solos en esta búsqueda. La carrera por descifrar la antigua profecía acababa de comenzar, y las apuestas eran más altas de lo que Mariana jamás hubiera imaginado. 3 semanas después del descubrimiento en Capadocia, Mariana Soledad Villarreal se encontraba a miles de kilómetros de distancia, en un lugar tan diferente de las frías cavernas turcas como pudiera imaginarse. El antiguo convento franciscano de San Jerónimo, ubicado en las afueras de Antigua Guatemala, había sido abandonado después del devastador terremoto de 1976 que destruyó gran parte de la ciudad colonial. Sus muros de piedra volcánica agrietados, sus claustros cubiertos de musgo y su capilla sin techo, abierta al cielo guatemalteco, le daban un aire de melancolía y misterio. Pero era precisamente ese abandono lo que lo hacía perfecto para el encuentro que Mariana necesitaba desesperadamente. Necesitaba ayuda para descifrar los manuscritos, y no cualquier ayuda. Necesitaba a alguien que entendiera tanto la teología apocalíptica como los métodos crípticos de numerología hebrea que los primeros cristianos utilizaban para ocultar mensajes de las autoridades romanas. El padre Joaquín Esteban Montalvo era ese hombre, jesuita de 68 años, nacido en Sevilla pero radicado en América Latina durante 4 décadas. Joaquín había dedicado su vida al estudio de los textos apocalípticos y proféticos de todas las tradiciones religiosas. Había trabajado en los archivos secretos del Vaticano, había enseñado en universidades pontificias en Roma y Manila, y había publicado obras académicas sobre el libro de Enoc, el Apocalipsis de Juan y las profecías de Fátima. Pero más importante aún, era un hombre en quien Mariana podía confiar. Se habían conocido años atrás en una conferencia sobre manuscritos del Mar Muerto en Jerusalén, y desde entonces habían mantenido correspondencia sobre diversos temas de investigación. Si alguien podía ayudarla a comprender lo que Tadeo había escrito,
¿Era él? Cuando Mariana llegó al convento esa tarde de marzo, encontró al padre Joaquín esperándola en lo que alguna vez fue la biblioteca del monasterio. Había dispuesto sobre una mesa de madera carcomida su computadora portátil, lámparas de alta intensidad, lupas profesionales y varios libros antiguos de referencia. Las copias digitales de los pergaminos que Mariana le había enviado de manera encriptada ya estaban impresas y esparcidas sobre la mesa. El sacerdote la recibió con un abrazo paternal, pero su rostro reflejaba una mezcla de fascinación y preocupación que Mariana reconoció inmediatamente. Joaquín también comprendía la magnitud de lo que habían encontrado. Durante las siguientes 72 horas, apenas durmieron. Trabajaron sin descanso, alimentándose de café guatemalteco fuerte y tamales que una mujer del pueblo les traía cada mañana. El padre Joaquín comenzó explicándole a Mariana el contexto histórico del manuscrito. Tadeo de Edesa había vivido en una época de intensa expectativa apocalíptica. Los primeros cristianos realmente esperaban el retorno inminente de Cristo, y muchos de los escritos de ese periodo reflejaban esa urgencia. Sin embargo, lo que hacía único al manuscrito de Tadeo era su estructura metodológica. No era un texto de exhortación emocional, sino un documento casi científico que establecía señales verificables y medibles. El corazón del manuscrito estaba en lo que Tadeo llamaba las 7 señales de la parusía, la palabra griega que significa presencia o venida, y que la teología cristiana utiliza para referirse al regreso de Cristo. Joaquín explicó que estas señales no debían entenderse como eventos aislados, sino como un patrón acumulativo, cada una construyendo sobre la anterior, hasta crear las condiciones para el cumplimiento final. Mientras traducían y analizaban cada sección, ambos quedaron asombrados por la claridad y especificidad de las descripciones. La primera señal hablaba de la reunificación del pueblo disperso en la tierra de sus padres después de 2000 años de exilio. Tadeo incluso especificaba que esto ocurriría cuando 4 generaciones hayan pasado desde la gran tribulación del pueblo escogido. Mariana y Joaquín intercambiaron miradas significativas. El establecimiento del Estado de Israel en 1948, después del Holocausto que aniquiló a 6 millones de judíos, parecía un cumplimiento imposiblemente preciso de esta profecía. Tadeo había escrito esto en el siglo II, cuando Jerusalén estaba en ruinas y los judíos completamente dispersos por el Imperio Romano. La segunda señal describía guerras continuas en la Tierra Santa, sin paz duradera, con naciones circundantes que buscarán destruir al pueblo reunido. No era necesario ser un experto en geopolítica para reconocer que desde 1948 Israel había enfrentado conflictos constantes, guerras en 1948. 1956, 1967, 1973, las intifadas, los conflictos con Líbano y las tensiones perpetuas con sus vecinos. La profecía de Tadeo parecía describir con precisión inquietante la realidad del Medio Oriente contemporáneo. La tercera señal era quizás la más fascinante desde una perspectiva tecnológica. El texto arameo hablaba de voces sin cuerpos que llevarán las buenas nuevas hasta los confines de la tierra, de modo que toda nación, tribu y lengua oirá el mensaje. Joaquín señaló que los primeros traductores de este pasaje habían asumido que era metafórico, pero ahora, en la era de Internet, radio, televisión, podcasts y redes sociales, la descripción cobraba un sentido literal asombroso. El Evangelio estaba siendo predicado globalmente a través de medios que efectivamente eran voces sin cuerpos. La cuarta señal describía un enfriamiento de la fe en las tierras donde primero floreció, donde las iglesias estarán vacías y la gente adorará a los ídolos de la comodidad y el placer. Mariana reconoció inmediatamente que esto describía la secularización masiva de Europa y partes de América, donde las catedrales históricas se habían convertido en museos y el cristianismo enfrentaba un declive dramático, mientras el materialismo
y el consumismo se habían convertido en las nuevas religiones de facto. La quinta señal mencionaba señales en el cielo, el sol y la luna oscureciéndose en tiempos específicos según los ciclos establecidos desde la creación. Aquí el manuscrito incluía cálculos astronómicos complejos. El padre Joaquín, con la ayuda de software astronómico moderno, verificó que Tadeo había descrito con precisión fenómenos como las tétradas lunares, series de 4 eclipses lunares totales consecutivos, que históricamente habían coincidido con eventos significativos en la historia judía, incluyendo la expulsión de España en 1492, la Guerra de Independencia de Israel en 1948 y la Guerra de los 6 Días en 1967. Una tétrada había ocurrido nuevamente en 2014-2015. La sexta señal era la más controvertida. Hablaba de la reconstrucción de la casa de Dios en el lugar santo donde antes estuvo. Ambos sabían que esto se refería al tercer templo de Jerusalén. Actualmente, el monte del templo está ocupado por la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, sitios sagrados del Islam. Sin embargo, organizaciones judías como el Instituto del Templo ya habían fabricado todos los instrumentos rituales necesarios para el culto del templo y estaban preparando a sacerdotes Kohanim para el servicio. Esta señal aún no se había cumplido completamente, pero los preparativos estaban visiblemente en marcha. La séptima y última señal advertía sobre falsos profetas con gran poder de persuasión que harán señales y prodigios para engañar incluso a los escogidos, usando las voces sin cuerpos para multiplicar sus mentiras. En la era de los influencers espirituales, los televangelistas corruptos y los líderes de culto que utilizan las redes sociales para ganar millones de seguidores, esta advertencia resonaba con una relevancia escalofriante. Cuando terminaron el análisis inicial de las 7 señales, el padre Joaquín se recostó en su silla y se quitó las gafas para frotarse los ojos cansados. Mariana lo miró expectante. Finalmente, el sacerdote habló con voz grave y reflexiva. 6 de las 7 señales se habían cumplido o estaban cumpliéndose ante sus ojos. Solo la reconstrucción del templo permanecía incompleta. Y según los cálculos del propio Tadeo, cuando la séptima señal comenzara a manifestarse, el tiempo de la espera habría llegado a su fin. No estaban hablando de un futuro distante e indefinido. Estaban hablando de su generación. El altiplano boliviano en abril es un lugar de contrastes extremos. Entonces, durante el día, el sol golpea con una intensidad que quema la piel a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero cuando cae la noche, las temperaturas descienden brutalmente hasta rozar los 0 grados. Mariana Soledad Villarreal había viajado desde Guatemala hasta La Paz, y de ahí tomado un autobús destartalado que la llevó durante 4 horas por caminos polvorientos hasta las ruinas de Tiwanaku, uno de los centros ceremoniales más antiguos y misteriosos de América del Sur. Lo que la había llevado hasta ese rincón remoto de Bolivia era una pista que el padre Joaquín había encontrado en una nota al margen de uno de los pergaminos de Tadeo, una referencia críptica a otros pueblos en tierras lejanas que también conocen los tiempos establecidos. Tiwanaku había sido la capital de una civilización preincaica que floreció entre los años 300 y 1000 después de Cristo, mucho antes de que los incas consolidaran su imperio. Sus constructores habían erigido estructuras megalíticas con una precisión astronómica asombrosa, incluyendo la famosa Puerta del Sol, un monolito de una sola pieza que pesa más de 10 toneladas y está decorado con un calendario solar de complejidad extraordinaria. Pero Mariana no había venido como turista. Venía buscando a un hombre que, según las fuentes del padre Joaquín, era el guardián de conocimientos ancestrales que pocos en el mundo moderno comprendían. Don Celestino Quispe Mamani tenía 83 años y era considerado por las comunidades aymaras de la región como un yatiri, un sabio y sanador tradicional que había heredado conocimientos transmitidos oralmente durante generaciones incontables.
Vivía en una pequeña casa de adobe a pocos kilómetros de las ruinas, rodeado de campos de quinoa y con una vista panorámica del lago Titicaca que brillaba en la distancia como un espejo azul incrustado en la tierra marrón. Cuando Mariana llegó a su puerta, acompañada por un guía local que hablaba aymara, don Celestino la estaba esperando. Llevaba un poncho de lana de alpaca con diseños geométricos tradicionales y un chullo que le cubría las orejas. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían capaces de ver más allá de las apariencias superficiales. Don Celestino invitó a Mariana a sentarse en su modesto living, donde el humo de un brasero de carbón llenaba el aire con un aroma a eucalipto. A través del traductor, Mariana le explicó quién era y qué había descubierto en Turquía. Cuando mencionó las profecías sobre el retorno de una figura mesiánica y las señales específicas del manuscrito de Tadeo, el anciano asintió lentamente, como si no le sorprendiera en absoluto. Entonces comenzó a hablar, y lo que dijo dejó a Mariana completamente atónita. Don Celestino explicó que en la cosmovisión andina existe la creencia en el Pachacuti, una palabra quechua aymara que literalmente significa vuelta del tiempo o transformación del mundo. Según las profecías andinas que él había aprendido de su abuelo, quien a su vez las había aprendido de sus ancestros, el mundo atraviesa grandes ciclos de destrucción y renovación. El actual ciclo estaría llegando a su fin, y se esperaba el retorno de Viracocha, el dios creador de la mitología andina, quien según las leyendas había venido en tiempos antiguos como un maestro de piel clara, había enseñado a los pueblos sobre agricultura, astronomía y ética, y había prometido volver en tiempos de gran oscuridad para restaurar el orden cósmico. Pero lo que realmente hizo que el corazón de Mariana se acelerara fue cuando don Celestino sacó de un cofre de madera tallada un antiguo quipu, el sistema de cuerdas anudadas que los incas y sus predecesores usaban para registrar información. Este quipu en particular, le explicó, era extremadamente antiguo y había sido preservado por los yatiris de su linaje durante siglos. Contenía información calendárica y astronómica relacionada con el retorno de Viracocha. Con dedos expertos, don Celestino comenzó a leer los nudos, explicando que cada color y posición representaba ciclos lunares, solares y astronómicos. Cuando terminó sus cálculos, usando un sistema matemático de base decimal que los incas habían dominado, llegó a conclusiones temporales que coincidían sorprendentemente con las proyecciones que ella y el padre Joaquín habían extraído del manuscrito de Tadeo. Mariana supo entonces que necesitaba una tercera pieza del rompecabezas. Si las profecías cristianas primitivas y las andinas convergían, ¿qué decían las profecías mayas? Una semana después estaba en Copán, Honduras, en las espectaculares ruinas mayas que se extienden en la frontera con Guatemala. La civilización maya había sido una de las más sofisticadas de la América precolombina, con conocimientos astronómicos y matemáticos que rivalizaban con cualquier cultura de su época. Sus sacerdotes habían elaborado calendarios de precisión asombrosa, incluyendo el famoso calendario de cuenta larga, que tanto revuelo había causado con la fecha del 21 de diciembre de 2012. Allí se reunió con el doctor Rafael Itzamná Cervantes, un historiador y epigrafista mexicano de 54 años, especializado en códices mayas y uno de los pocos expertos que podía leer con fluidez la escritura jeroglífica maya. Rafael había pasado décadas estudiando los 4 códices mayas que sobrevivieron a la destrucción masiva de textos, ordenada por el obispo Diego de Landa en el siglo XVI. Cuando Mariana le contó sobre sus descubrimientos y la conexión con las profecías andinas, Rafael la llevó a su oficina en el Museo del Sitio Arqueológico y le mostró algo que había estado investigando discretamente durante años. En el Códice de Dresden, uno de los manuscritos mayas más importantes que se conserva en Alemania, había una sección que describía el final del 13º Baktún del calendario maya y el comienzo de una nueva era.
Contrario a la interpretación popular de que 2012 marcaba el fin del mundo, Rafael explicó que los mayas concebían el tiempo como cíclico, y el final de un gran ciclo simplemente marcaba el comienzo de otro. Sin embargo, los textos indicaban que la transición entre ciclos estaría marcada por un período de tribulación, seguido por el retorno del Kukulcán, la serpiente emplumada, equivalente maya del Quetzalcóatl azteca, una deidad civilizadora que había prometido regresar desde el este. Pero lo más fascinante era que Rafael había estado correlacionando las fechas del calendario maya con fenómenos astronómicos específicos mencionados en los códices. Usando programas de astronomía computacional, había descubierto que ciertas alineaciones planetarias y eclipses mencionados en los textos mayas coincidían con los mismos fenómenos que aparecían en el manuscrito de Taddeo. La probabilidad de que esto fuera una coincidencia era astronómicamente baja. Tres culturas completamente separadas, la cristiana primitiva del Medio Oriente, la andina de Sudamérica y la maya de Mesoamérica, sin contacto conocido entre ellas, habían registrado profecías sobre el retorno de una figura salvadora divina, y todas ellas apuntaban hacia la misma ventana temporal basándose en cálculos astronómicos similares. Esa noche, sentados en la escalinata de la Acrópolis de Copán, bajo un cielo estrellado magnificente, Mariana y Rafael discutieron las implicaciones de lo que habían descubierto. Rafael le explicó que en la cosmovisión maya, el cosmos era visto como un gran organismo vivo, donde los movimientos de los cuerpos celestes no eran aleatorios, sino manifestaciones de un orden divino. Los sacerdotes mayas creían que podían leer en el cielo el destino de la humanidad. Si sus cálculos apuntaban hacia esta época, era porque observaban patrones reales en el movimiento de los planetas, el Sol y la Luna, que indicaban un momento de transformación cósmica. Mariana recordó algo que don Celestino le había dicho antes de despedirse en Bolivia. El anciano Yatiri le había explicado que, según la filosofía andina, cuando las tres grandes tradiciones espirituales del mundo, representadas por el águila del norte, el cóndor del sur y el ibis del este, finalmente se encuentren y reconozcan su conocimiento común, será la señal definitiva de que el Pachacuti está cerca. Mariana no pudo evitar un escalofrío. Ella, una arqueóloga colombiana, había servido como el puente que conectaba estas tres tradiciones. Había llevado el conocimiento del este encontrado en Turquía hacia el sur en Bolivia, y ahora hacia el corazón de Mesoamérica. Las profecías no solo estaban convergiendo en contenido, sino que literalmente se estaban uniendo a través de su investigación. Antes de partir de Copán, Rafael le entregó a Mariana copias de todos sus cálculos astronómicos y traducciones de los códices relevantes. Le advirtió que debía ser cuidadosa con esta información. Había grupos, tanto dentro como fuera de las instituciones religiosas, que no querrían que este conocimiento se hiciera público. La convergencia de profecías de culturas tan diversas desafiaría muchas narrativas establecidas y podría causar tanto esperanza como pánico, dependiendo de cómo se presentara. Mariana asintió, comprendiendo el peso de la responsabilidad que ahora llevaba, pero también sabía que no podía detenerse. Necesitaba entender por qué estas profecías habían sido ocultadas, quién las había protegido a través de los siglos, y qué más sabían que ella aún no había descubierto. La Basílica de Nuestra Señora de Luján se alza majestuosa en la provincia de Buenos Aires, a unos 70 kilómetros de la capital argentina. Sus torres neogóticas de 106 metros de altura dominan el paisaje de la pequeña ciudad que lleva su nombre, y cada año millones de peregrinos acuden a venerar la imagen de la Virgen, que, según la tradición, se negó milagrosamente a moverse de ese lugar en 1630. Pero Mariana Soledad Villarreal no había viajado hasta Argentina como peregrina. Había llegado siguiendo una pista que el padre Joaquín Esteban Montalvo le había proporcionado después de realizar consultas discretas en Roma. Al parecer,
Los archivos históricos de la basílica contenían documentos que muy pocos habían visto. Documentos que hablaban de una hermandad secreta dentro de la Iglesia Católica dedicada a preservar profecías sobre la segunda venida. El padre Joaquín había viajado con ella desde Guatemala. Ambos sabían que estaban entrando en territorio delicado. La Iglesia Católica tiene una relación compleja con las profecías privadas y las revelaciones. Mientras reconoce oficialmente algunas apariciones marianas como Fátima, Lourdes y Guadalupe, es extremadamente cautelosa con cualquier predicción sobre fechas específicas del fin de los tiempos o el retorno de Cristo. El catecismo es claro en que nadie conoce el día ni la hora, y la Iglesia ha condenado repetidamente a aquellos que intentan establecer calendarios apocalípticos. Sin embargo, como Joaquín le había explicado a Mariana, existe una diferencia entre conocer fechas exactas y reconocer señales de los tiempos, algo que el propio Jesús había instruido a sus discípulos a hacer. Fueron recibidos por Monseñor Dante Alberico Sassone, el archivista principal de la basílica, un hombre de 62 años con cabello completamente blanco y una mirada penetrante detrás de gruesas gafas de montura metálica. Después de verificar las credenciales académicas de Mariana y de confirmar la identidad del padre Joaquín a través de contactos en el Vaticano, Monseñor Sassone los condujo a través de corredores de mármol hasta llegar a una puerta de roble macizo que daba acceso a los archivos históricos. El lugar olía a papel antiguo, cera de vela y ese peculiar aroma a humedad que caracteriza a los repositorios de documentos centenarios. Las estanterías de madera oscura se extendían del suelo al techo, repletas de legajos, libros encuadernados en cuero y cajas de archivo cuidadosamente etiquetadas. Monseñor Sassone los guió hasta una sección particular del archivo, separada del resto por una reja de hierro forjado que requería una llave especial. Dentro de esta área restringida había documentos que databan desde el siglo XVII, cuando los jesuitas habían establecido sus misiones en el Río de la Plata. Pero lo que buscaban era aún más antiguo. El archivista extrajo con cuidado una caja metálica sellada y la colocó sobre una mesa de lectura. Dentro había una colección de cartas, algunas escritas en latín, otras en español antiguo, fechadas entre 1580 y 1750. Eran correspondencia entre obispos, sacerdotes y miembros de órdenes religiosas que mencionaban repetidamente a una organización llamada los Custodios de la Parucía. Mientras Mariana y el padre Joaquín examinaban los documentos con guantes de algodón blanco para proteger el frágil papel, comenzaron a reconstruir la historia de esta hermandad clandestina. Los Custodios de la Parucía habían sido fundados en el siglo IV, poco después del Concilio de Nicea en el año 325, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo y la Iglesia comenzó su transformación de religión perseguida a institución imperial. Durante ese concilio, además de los debates sobre la naturaleza de Cristo y la composición del canon bíblico, había existido una discusión secreta sobre qué hacer con ciertos manuscritos proféticos de los primeros siglos cristianos que contenían predicciones específicas sobre el fin de los tiempos. Algunos obispos argumentaban que estos textos debían ser preservados como parte del patrimonio de la Iglesia, mientras que otros sostenían que debían ser destruidos para evitar especulaciones apocalípticas que pudieran desestabilizar a las comunidades cristianas recién legalizadas. El compromiso fue crear una orden secreta que preservaría estos manuscritos, pero los mantendría ocultos del público general. Solo en circunstancias extraordinarias, cuando las señales proféticas comenzaran a cumplirse de manera innegable, la hermandad consideraría revelar su contenido. Los custodios operaban dentro de diversas órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinos, y se comunicaban entre sí mediante un sistema de códigos y referencias crípticas. Las cartas en los archivos de Luján,
revelaban que varios miembros de esta hermandad habían llegado a América Latina durante la colonización española. Uno de los documentos más fascinantes era una carta fechada en 1615, escrita por un franciscano en Lima, Perú, que describía su asombro al descubrir que las poblaciones indígenas tenían sus propias profecías sobre el retorno de divinidades creadoras que coincidían con los manuscritos cristianos que él custodiaba. El fraile escribía que esto no podía ser casualidad, sino evidencia de que Dios había revelado verdades sobre el fin de los tiempos a diferentes pueblos de maneras distintas pero complementarias. Pero la revelación más importante llegó cuando Monseñor Sazón les informó que la última guardiana viva de los custodios de la parucía residía en Uruguay. Su nombre era Sor Clara Luz Mendoza. Tenía 94 años y vivía en un pequeño convento de la Orden de las Hermanas de la Caridad en Montevideo. El archivista les advirtió que Sor Clara era muy selectiva sobre con quién hablaba, pero que él personalmente les conseguiría una audiencia. 2 días después, Mariana y el padre Joaquín cruzaban el Río de la Plata en ferry desde Buenos Aires hasta la capital uruguaya. El convento de Santa Teresa estaba ubicado en el barrio de Punta Carretas, en una casona antigua con jardines bien cuidados que ofrecían una vista parcial del océano Atlántico. Sor Clara Luz los recibió en un pequeño salón lleno de luz natural. A pesar de su edad avanzada, la monja tenía una lucidez mental extraordinaria y unos ojos azules que brillaban con inteligencia y cierta picardía. Vestía el hábito tradicional blanco y negro de su orden, y sus manos nudosas por la artritis sostenían un rosario de cuentas de madera. Después de los saludos formales y de servir té con bizcochos caseros, Sor Clara fue directa al punto. Sabía exactamente por qué habían venido. La anciana religiosa les explicó que había sido iniciada en los custodios de la parucía en 1955, cuando tenía apenas 24 años, por su mentor, un sacerdote jesuita que había reconocido en ella la combinación necesaria de erudición, discreción y profunda fe. Durante las décadas siguientes, había tenido acceso a documentos y manuscritos que la mayoría de los católicos, incluso la mayoría del clero, desconocía que existían. Confirmó que el Vaticano tenía conocimiento de estos textos desde los primeros concilios ecuménicos y que había habido debates intensos a lo largo de la historia sobre si revelarlos o mantenerlos en secreto. Sor Clara sacó de un armario cerrado con llave una caja de metal que contenía copias fotográficas de documentos antiguos. Entre ellos, había transcripciones de visiones proféticas de santos reconocidos por la Iglesia que nunca habían sido publicadas. Mostró escritos de Santa Rosa de Lima, la primera santa de América, quien en el siglo XVII había tenido visiones sobre grandes tribulaciones que vendrían sobre el mundo, cuando por las 7 copas se derramaran, usando lenguaje directamente del Apocalipsis de Juan, pero aplicándolo a eventos específicos que ella veía en sus éxtasis místicos. También había documentos de San Martín de Porres, el santo mulato de Lima, quien había profetizado sobre un tiempo en que los pueblos del sur y del norte se encontrarían en comprensión justo antes del gran cambio. Pero el documento más impactante era una carta papal secreta escrita en 1846 por el Papa Gregorio XVI, nunca publicada oficialmente, en la que el pontífice admitía haber leído los manuscritos custodiados por la hermandad y expresaba su profunda inquietud sobre las implicaciones. El Papa escribía que las profecías eran demasiado específicas para ser ignoradas, pero demasiado perturbadoras para ser reveladas sin una preparación adecuada de los fieles. Establecía que sólo cuando las señales fueran tan evidentes que cualquier observador honesto pudiera reconocerlas, la Iglesia debería considerar hablar abiertamente sobre ellas. Sor Clara explicó que ella era la última de su generación de custodios. No había logrado encontrar un sucesor apropiado antes de que su salud comenzara a declinar. Veía en la llegada de Mariana y del padre Joaquín una señal providencial.
Les dijo que el manuscrito de Tadeo que habían descubierto en Turquía no era único. Existían otros textos similares en repositorios secretos en España, en Irlanda, en Etiopía y en el propio Vaticano. Todos convergían en las mismas señales, todas apuntaban hacia la misma conclusión. La generación actual estaba viviendo el cumplimiento de las profecías antiguas. Cuando le preguntaron por qué la Iglesia no había revelado esta información, Sor Clara suspiró profundamente. Explicó que el temor siempre había sido doble. Primero, crear pánico masivo y comportamientos irracionales. Segundo, dar munición a falsos profetas y charlatanes que usarían la información para manipular a personas vulnerables. La sabiduría pastoral de la Iglesia había privilegiado la cautela. Pero ahora, dijo mirándolos fijamente, quizás había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz, no desde las instituciones que la habían guardado en silencio, sino desde investigadores independientes que pudieran presentarla con rigor académico y honestidad intelectual. Les entregó copias de todo lo que tenía, con una sola condición, que fueran responsables en cómo presentaban esta información al mundo. 6 meses habían transcurrido desde el descubrimiento en las cavernas de Capadocia, y Mariana Soledad Villarreal se encontraba ahora en un lugar muy diferente al que hubiera imaginado cuando comenzó su expedición arqueológica en Turquía. Estaba de pie frente a un panel de expertos reunidos en un auditorio de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, su ciudad natal. Había algo profundamente significativo en regresar a casa para presentar los hallazgos que habían transformado no solo su investigación académica, sino su comprensión completa de la realidad y del momento histórico que la humanidad estaba viviendo. El auditorio, con capacidad para 200 personas, estaba completamente lleno. Entre la audiencia había teólogos católicos y protestantes, historiadores, arqueólogos, astrónomos, rabinos, estudiosos del Islam y académicos especializados en culturas precolombinas. También había periodistas de medios internacionales, aunque Mariana había insistido en que la sesión fuera cerrada hasta que pudieran presentar sus conclusiones de manera completa y responsable. El padre Joaquín Esteban Montalvo estaba sentado a su lado en la mesa principal junto con el doctor Rafael Itzamná Cervantes, quien había volado desde Honduras, y mediante videoconferencia se conectaban don Celestino Quispe Mamani desde Bolivia y Sor Clara Luz Mendoza desde Montevideo. La tecnología moderna permitía que personas separadas por miles de kilómetros participaran en tiempo real, una ironía que no pasó desapercibida para Mariana, considerando que estaban discutiendo profecías antiguas que mencionaban voces sin cuerpos, llevando mensajes a todos los rincones del mundo. Mariana comenzó su presentación recapitulando el descubrimiento del manuscrito de Tadeo y las 7 señales de la parucía. Pero ahora, con meses de investigación adicional, podía presentar cada señal no como una abstracción teológica, sino correlacionada con eventos históricos documentados y verificables. Proyectó en la pantalla grande detrás de ella una línea de tiempo visual que comenzaba en el año 1948 y se extendía hasta el presente. La primera señal, la reunificación del pueblo judío en su tierra ancestral después de 2000 años de diáspora, estaba marcada con la fecha del 14 de mayo de 1948, cuando David Ben Gurión proclamó la independencia del Estado de Israel. Mariana mostró fotografías históricas de judíos llegando de Europa, África, Asia y América, cumpliendo literalmente la profecía de ser reunidos desde los 4 vientos. La segunda señal, las guerras continuas en Tierra Santa, estaba documentada con una cronología detallada. La Guerra de Independencia de Israel en 1948, la Crisis de Suez en 1956, la Guerra de los 6 días en 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973, las 2 intifadas de las guerras del Líbano, los conflictos con Gaza y las tensiones perpetuas con Irán y otros países vecinos. El doctor Aaron Goldstein
profesor de estudios judaicos invitado a la mesa, confirmó que en sus 77 años de existencia, Israel nunca había conocido una paz duradera, exactamente como Tadeo había profetizado. Para ilustrar la tercera señal, las voces sin cuerpos predicando el Evangelio hasta los confines de la tierra, Mariana presentó estadísticas que dejaron a muchos en la audiencia boquiabiertos. En 2025 existían más de 3.000 millones de usuarios de redes sociales en el mundo. El Evangelio estaba siendo predicado en más de 7.000 idiomas diferentes a través de radio, televisión, internet, podcasts, aplicaciones móviles y plataformas de streaming. Organizaciones misioneras reportaban que por primera vez en la historia humana, prácticamente cada grupo étnico del planeta había tenido acceso al mensaje cristiano en su propia lengua. Misioneros digitales alcanzaban a millones de personas en países cerrados al cristianismo tradicional, como Arabia Saudita, Corea del Norte y Afganistán, a través de medios electrónicos que eran literalmente voces sin cuerpos. La cuarta señal provocó un silencio incómodo en el auditorio. Mariana presentó datos del Pew Research Center y otras instituciones demográficas mostrando el colapso del cristianismo en Europa Occidental. En países como Francia, España, Alemania y los Países Bajos, menos del 10% de la población asistía regularmente a servicios religiosos. Catedrales históricas se habían convertido en bares, discotecas, librerías y hoteles de lujo. El padre Joaquín intervino aquí explicando que este enfriamiento de la fe que Tadeo había profetizado no era simplemente ateísmo, sino algo más insidioso, el reemplazo de Dios por ídolos modernos como el consumismo, el individualismo extremo, la tecnología y el culto al cuerpo. Mostró estudios sociológicos que revelaban que mientras las iglesias se vaciaban, los gimnasios, centros comerciales y festivales de música se habían convertido en los nuevos templos, donde la gente buscaba significado y comunidad. La quinta señal, las señales celestiales, requirió la participación del doctor Carlos Alberto Vélez, astrónomo colombiano del Observatorio Astronómico Nacional. El doctor Vélez presentó datos astronómicos verificables sobre las tetradas de eclipses lunares que habían ocurrido en años clave de la historia judía moderna. Explicó que una tétrada, 4 eclipses lunares totales consecutivos sin eclipses lunares parciales entre ellos, es un fenómeno relativamente raro. Lo extraordinario era que estas tétradas habían coincidido con eventos históricos monumentales, 1493-1494, con la expulsión de los judíos de España, 1949-950, con la independencia de Israel, 1977-1968, con la Guerra de los 6 Días y la reunificación de Jerusalén. La tétrada más reciente había ocurrido en 2014-2015, coincidiendo con el surgimiento de ISIS y la mayor crisis de refugiados en Medio Oriente desde 1948. Además, mostró datos sobre el eclipse solar total que cruzó Estados Unidos el 8 de abril de 2024, un fenómeno que millones de personas habían presenciado y que, cuando se trazaba su trayectoria junto con el eclipse de 2017, formaba una cruz gigante sobre el territorio estadounidense. La sexta señal, la reconstrucción del templo, era la única que aún no se había cumplido completamente, pero los preparativos eran innegables. El rabino Yehuda Glick, invitado especial conectado vía videoconferencia desde Jerusalén, explicó el trabajo del Instituto del Templo. Su organización había recreado meticulosamente todos los implementos necesarios para el servicio del tercer templo: el altar de oro, los instrumentos musicales, las vestimentas sacerdotales, e incluso habían identificado y entrenado a descendientes verificados de la línea sacerdotal de Aarón. Mostró planos arquitectónicos del templo propuesto y explicó que la principal barrera no era técnica ni religiosa, sino política. El monte del templo está actualmente ocupado por la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, el tercer sitio más sagrado del Islam.
Sin embargo, señaló que algunos rabinos habían propuesto soluciones arquitectónicas que permitirían construir el templo sin destruir los edificios islámicos, basándose en nuevas investigaciones arqueológicas sobre la ubicación exacta del templo original. La séptima señal, los falsos profetas con gran poder de persuasión, resonó poderosamente con la audiencia contemporánea. Mariana presentó un análisis de lo que ella llamaba la industria del Evangelio de la Prosperidad y los megalíderes espirituales de la era digital. Mostró ejemplos de predicadores con mansiones de millones de dólares, jets privados y cuentas bancarias que rivalizaban con las de celebridades de Hollywood, todo mientras predicaban un evangelio distorsionado que prometía riqueza material a cambio de donaciones. Pero más allá del cristianismo, señaló el surgimiento de gurús espirituales en redes sociales que mezclaban elementos de diversas religiones con psicología pop y autoayuda, acumulando millones de seguidores y ejerciendo una influencia extraordinaria. El padre Joaquín agregó que lo más peligroso de estos falsos profetas modernos no era que fueran obviamente malvados, sino que mezclaban verdades con mentiras de manera tan sutil que incluso personas de fe sincera podían ser engañadas. Usaban el lenguaje de la espiritualidad, citaban escrituras, hacían señales y prodigios teatrales, y sus mensajes se propagaban viralmente a través de esas mismas voces sin cuerpos, que también llevaban el evangelio genuino. Cuando Mariana terminó de presentar las 7 señales y su correlación con eventos contemporáneos, el auditorio permaneció en un silencio absoluto durante varios segundos. Finalmente, una mano se levantó. Era una periodista de CNN, en español, quien preguntó la cuestión que todos estaban pensando. Si 6 de las 7 señales ya se han cumplido y la 7ª está en proceso, ¿qué significa esto en términos de tiempo? ¿Está diciendo que el retorno de Cristo es inminente? El padre Joaquín tomó el micrófono para responder. Explicó con cuidado que la palabra inminente era relativa. En términos teológicos, incluso décadas podrían considerarse un tiempo corto. Citó la segunda epístola de Pedro, donde dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sin embargo, reconoció que la convergencia de señales era innegable y sin precedentes en la historia. Lo que podían afirmar con certeza académica era que la generación actual estaba viviendo el cumplimiento de profecías que fueron escritas hace 2 milenios. Sor Clara Luz, conectada desde Montevideo, agregó con su voz frágil pero firme que la pregunta correcta no era ¿cuándo exactamente?, sino ¿cómo debemos vivir sabiendo que estamos en tiempos proféticos? La respuesta, dijo, no debía ser pánico ni fanatismo, sino vigilancia espiritual, esperanza renovada y un compromiso más profundo con vivir según los principios del Evangelio. Mariana concluyó la presentación con una reflexión personal. Había comenzado este viaje como arqueóloga, buscando artefactos del pasado, pero había terminado descubriendo algo mucho más profundo, que el pasado, el presente y el futuro están entrelazados de maneras que apenas comenzamos a comprender. Las profecías no eran predicciones mágicas, sino patrones discernibles basados en la naturaleza cíclica de la historia humana y en el cumplimiento progresivo del plan divino. La humanidad estaba, efectivamente, en un momento de umbral. Lo que cada persona hiciera con esa información dependía de su propia fe, discernimiento y disposición a buscar la verdad con humildad y valentía.